en los migrantes, cuando vienen acá, se dice, viene a morir su lengua y viene a morir su cultura también. Entonces, yo pregunto, ¿debería estar, dónde es mejor mi posición? ¿Acá o, o regresar a Perú y seguir haciendo esto? Ese es un dilema. Me llamo Miguel Molina. Vine a Estados Unidos el 2008 y vine por una razón de trabajo, por un contrato de trabajar en un show en Disney como músico. En mi casa era muy natural hacer arte. Mis abuelos eran músicos, pintores y también mi padre y mis hermanos mayores también pintaban y no sabía qué estudiar. ¿Y ahora qué hago con esto? La pintura es lo que más trabajé en diferentes artes. Después empecé a preguntarme acerca de las diferentes categorías del arte, ¿no? Arte culto, arte occidental, arte popular, artesanía, diferentes categorías. Y decía, ¿cuál es la diferencia de todo esto? Porque esto es arte culto y este no es arte. Un arte, por ejemplo, de los pueblos donde yo había nacido, había mucha expresión artística, pero no era considerado arte, era considerado probablemente artesanía o expresiones folclóricas. Y yo empecé a juntar esos valores con lo que había aprendido en la academia. Uso acuarelas, acrílicos, óleo. Todo es posible hacer arte, yo pienso. Una madera, un pedacito de alambre, cualquier cosa. Siempre se puede transformar un material inerte en un mensaje de una idea. Probablemente la idea primero la hago en un papel pequeño, puede ser hasta en una servilleta de un restaurante, y después la paso a un papel más grande. Y a veces todavía en el proceso la idea se transforma. Y después a veces me doy cuenta de que yo no quería decir eso, pero bueno, ahí está. El arte para mí es probablemente una posición subjetiva, es mi camino, es como integran todo lo que a veces en el camino se desintegra. A través del arte yo lo intento integrar. Cuando hago arte, es como conectar con mi interior, entrar en un silencio, no un silencio material, que no suena a nada, ¿no? Sino silencio de ideas, silencio de sensaciones que no son propias. Entrar en mi mundo interno y ahí, a través de esa sensación interna, empieza a salir las cosas. Bueno, que me recuerdan mi niñez y me recuerdan las montañas, el lago, los ríos donde yo nací. Es como volver a casa. Empecé a trabajar en cuanto al color y también los símbolos. Los símbolos que para mí conectaban con la profundidad del inconsciente. Eran símbolos que se dan en ritos, se dan en historias, en cuentos, leyendas que había en el mundo andino. Y esos ritos, esos símbolos, después fui viendo que eran arquetipos universales. Pero ahora estoy trabajando en la cerámica
a la confección de instrumentos precolombinos, incas y antes de los incas, y aplicando la técnica de sonidos que usaban en ese tiempo. Los diferentes tipos de música que hago son como puertas en las cuales yo conecto con diferentes partes de mí. Hay una de las puertas que es la puerta más íntima, es que yo trabajo la música andina, la música nativa andina, que a mí me conecta con esa visión, esa cosmovisión, esos sonidos ancestrales de instrumentos nativos. Para mí es una puerta que conecta pues con esa visión, esos sonidos lejanos.